A ver, vamos a abrir las Biblias. Si no tenéis Biblia podéis coger una, porque sí que la vamos a utilizar. Amén. Un poquillo, nada más. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17. El alboroto en Tesalónica. Es el viaje de Pablo. Vamos a hablar un poco del viaje de Pablo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, estamos en el versículo número 1, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y Jesús, a quien yo os he anunciado, decía el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y de mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos y hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos allí, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y de estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, que es el Cristo. Y alborotando al pueblo y a las autoridades, oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Un poco más adelante, Pablo y Silas llegan a otra ciudad que se llama Berea. Inmediatamente los hermanos vienen de noche, se sacaron de noche a Pablo y Silas y lo llevaron hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, pero aquí era otra cosa. Aquí cambiaba un poquito la cosa. Estos eran nobles. Estos judíos eran nobles. Tenían nobleza interior, más que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Recibir la palabra con solicitud es que ellos mismos pedían más, querían saber más de la palabra. Y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Además, escudriñaban cada día las Escrituras de los que les predicaban para que vieran si concordaba lo que les decían con la palabra de Dios. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo y Silas estaban en Berea, estamos en el versículo 13, vamos al 14. Bueno, anunciando la palabra de Dios, estaban en Berea. Inmediatamente los hermanos llegaron allí y armaron también una turba y una gran multitud para molestar y estropear la palabra de Dios en Berea. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí.
y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Llegando a Atenas, habiendo recibido Silas y Timoteo la palabra para que fueran a verle cuanto antes. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía porque allí en Atenas había una gran idolatría. Era un sitio de comercio, de paso, y se comerciaba con estatuas, con cosas paganas de todas las clases. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de Epicuria. Los de Epicuria eran unos filósofos que eran unos filósofos entregados a decir que, bueno, ellos creían en la paz y en otras cosas personales, pero es que no sé dónde lo he puesto, luego saldrá, es igual. Y también otros filósofos estoicos, discutiendo con él, y estaban discutiendo con él estos filósofos, y decían, parece que Pablo es un palabrero, ¿no? O sea, parece que es un palabrero, habla aquí palabrería. Y sin embargo otros decían, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era una montaña donde se juntaban todos los políticos, todos los filósofos, pues a debatir cosas nuevas, porque no les gustaba debatir cosas ya antiguas, sino que les gustaba debatir cosas nuevas. Le llevaron allí a predicar al Areópago y entonces llegaron allí y se dio una vuelta por allí y le dijeron que hablase del Dios que quería hablar. Y vio un altar que viene en el capítulo 23, que dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé y también vi un altar, al cual estaba una inscripción al Dios desconocido, el Dios al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio hoy. Estaban adorando a un Dios, al Dios desconocido, estaban adorando a un Dios, pero no sabían quién era, y Pablo les dice, pues mirad, ese Dios, aprovechando el altar y aprovechando la palabra, dijo, pues ese es al que os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre. No necesita de algo, pues es quien da toda la vida y alienta todas las cosas. Es la sangre y el linaje nuestro. Dios es el linaje nuestro. Dios es a quien tenemos que seguir. Pero hay mucha gente en muchos lugares del mundo que tienen dioses desconocidos. E incluso hoy día, en esta sociedad, hay dioses desconocidos. Perdón, voy a beber un poco de agua. Hay dioses desconocidos, ¿no?
Tenemos a Dios cerca de nuestro corazón y Dios tiene un espacio para Él en nuestro corazón, pero aún así hay personas que no le buscan de todo corazón, que siguen manteniendo ese vacío, intentándolo llenar con cosas extrañas a veces. Y una búsqueda, en vez de tener una búsqueda de lo divino, muchos siguen adorando a dioses desconocidos hoy día. Muchos siguen adorando a dioses desconocidos. Pero incluso entre los cristianos nos buscamos dioses a medida. Algunos dioses desconocidos es el dinero. Es un Dios desconocido al que mucha gente adora. Mirad, el que no tiene, todo el día está en su corazón y su mente, no hay para otro Dios nada más que para el dinero. Está todo el día cómo conseguir el dinero. No hay otro lugar para nada más. El que tiene mucho, todo el día está pensando en cómo tener más. Entonces también a veces no tienen espacio para Dios. Para ellos es un Dios desconocido el que se predica, el Cristo. Algunos el éxito. Algunos tienen como Dios el éxito, quieren más éxito, más. Tengo poco éxito aquí en esto, pero yo quiero el éxito. No hay capacidad en su corazón, en ese espacio que Dios creó para él, nada más que para el éxito. Delante de los demás, qué bien, qué éxito tengo. Algunos la ciencia, incluso la ciencia. Algunos llenan su corazón con las cosas de la ciencia y de todo eso, y no hay capacidad para Dios. ¿Sabéis? Hay muchos dioses desconocidos en este mundo. Hay algunos que tienen una espiritualidad sin compromiso. También. Dioses extraños. Vamos a un día, por ejemplo, y hay diosas con muchas manos, dioses que son monos, o sea, mitad cabeza, el cuerpo humano, mitad cabeza de mono, de animal, o de elefante, o incluso las vacas son sagradas. Pablo nos enseña que Dios no es un producto de nuestra imaginación. Dios no es producto de nuestra imaginación. Es un Dios real, al que todos nosotros necesitamos. Y que se nos presentó a nosotros a través de Jesucristo. Siempre está cerca de nosotros, aunque aún así quiere que le busquemos más y más cada día. Él está ahí, pero los encargados de buscarlo somos nosotros mismos. Siempre está cerca de nuestro corazón, escribí aquí, pero Dios quiere que le busquemos y que le conozcamos más. No basta con creer en algo. A veces, ¿quién no ha predicado a alguien en un banco? A mí sí me ha pasado. He predicado a alguien en un banco y me ha dicho, no, si yo creo en algo, yo creo que hay algo. Pero bueno, yo solo eso, yo creo que hay alguna cosa, pero no sé lo que es, pero ya está. Y lo explicas, pero no quieren compromiso, no quieren venir a la iglesia. Ellos dicen que bueno, que habrá algo, pero que ellos no quieren formar parte de ese algo. Que son personas sin compromiso. El llamado es a conocer a Dios, el llamado es a conocer a Dios
personalmente al Dios que nos dejó que le conociéramos a través de Cristo. Es Dios el que dejó que le conociéramos a través de Cristo. A través de Cristo podemos saber muchísimas cosas de Dios, porque es Dios. Lo que Dios demandaba de nosotros a través de Cristo. Dios nos invita al arrepentimiento, a una buena relación con Dios, a una vida santa. Dios, a pesar de estar cerca, quiere que le conozcamos, quiere que sepamos de Él, quiere cuanto más mejor, quiere que tengamos una relación perfecta y cada vez más. Y si os dais cuenta, aprendemos de Dios esto y enseguida necesitamos más. Dios quiere que le hablemos de nosotros a través de la oración, quiere que le hablemos, que le contemos cosas de nuestros hijos, quiere que le contemos cosas de nuestros amigos, quiere que le contemos cosas de nuestra familia, de nuestros hermanos, y quiere que oremos por ellos en una palabra. Tenemos que ser, yo ponía aquí, tenemos que ser exactamente como los de Berea. Tenemos que ser gente noble. La gente noble son personas íntegras, de buen corazón, honestas, generosas y respetuosas hacia los demás. Practican la justicia y la compasión y son humildes. Además, tenemos que ser como en Berea, recibir a la gente que viene a predicarnos la palabra o a hablarnos de Dios, aunque ya sepamos mucho, pero con solícitos, o sea, solicitando más. Y cuando nos hablen de la palabra de Dios, mirar si lo que nos están predicando es de verdad, como hacían los de Berea. Oían la palabra, iban a su casa y después leían la palabra. Y eran correctos con los que venían de fuera. O sea que esto es lo que traía para predicar, para hablar un poquillo, y sobre todo como es el día de oración, pues eso, que le contemos a Dios hoy de nuestros amigos que nos tienen preocupados porque no se encuentran muy bien, nuestros hermanos que les queremos tanto, al que está al lado pues que tiene un problema y que no sabe cómo resolver, por todos, por todo lo que nos lo necesitan. Así que alabado sea el nombre de Dios, al Dios desconocido que para nosotros tiene un nombre, es Cristo, el ungido y el Dios todopoderoso. Amén.